despertar algo nuevo. Amén. La iglesia Esperanza y Sanidad, hermanos, necesita despertar algo nuevo. Y yo creo que Dios lo quiere hacer y necesitamos nosotros entrar en la visión de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero si no decidimos nosotros, hermanos, nosotros seremos los afectados. Pero cuando Dios parte las aguas, hermanos, es para empezar algo nuevo, una nueva aventura, por así decirlo, algo nuevo y emocionante que trae nueva fuerza, nuevo denuedo, hermano, nuevo vigor. Las cosas se ven mejor. Gloria al Señor Jesús. Entonces, yo preguntándole al Señor de qué iba a hablar en esta tarde, el Señor puso en mi mente el partimiento de las aguas. Entonces le hice la frase: cuando Dios parte las aguas. Y yo sé que ya están pensando: el hermano va a hablar del Mar Rojo cuando se dividió. A lo mejor, pero van a tener que esperar para saber. Y sin tomar más tiempo, hermanos, pensando en la frase cuando Dios parte las aguas, miremos la primera vez que Dios parte las aguas escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, el verso 6 y el verso 8, para honra y gloria a Dios. Voy a estar abriendo mi Biblia porque voy a estar leyendo algunos otros versos, hermanos, pero iba a aparecer. Amén. Génesis 1, versos 6, del 6 al 8. Ya le voy a prohibir al Israel que me ande tirando los juguitos aquí en la Biblia. Gloria al Señor Jesucristo. Dice así: luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y esa expansión separe las aguas de las aguas. Pensaban que nomás en el Mar Rojo había dividido el Señor. El Señor dividió las aguas e hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. En el segundo día de la creación, Dios literalmente, hermanos, dividió las aguas, separó las aguas. Algunos creen, hermanos, de los que estudian así bien profundo, de los que pues uno nunca va a llegar a hacerlo porque viven metidos en todo ese asunto, y Dios los bendiga porque ahí sacamos información. Dicen que cuando Dios separó las aguas, hermano, fue un mundo perfecto. Por eso Adán y Eva podían vivir muchos años. Por eso la gente vivía tantos años, porque dicen que en la atmósfera había una capa de agua, literalmente, como si fuera el mar allá arriba. Y ese efecto, hermanos, hacía que la gente no envejeciera porque detenían los rayos del sol. Cuando fue el diluvio, creen que el Señor soltó toda esa agua y se inundó la tierra, y entonces más fuertemente pasan los rayos del sol, y ahora vivimos nomás 70, 80, 90, 100 cuando mucho. Pero cuando el Señor dividió las aguas, hermanos, había un silencio, porque dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y no había sonido. Ahora entiendo por qué no había sonido, porque nuestro hermano Venegas nos explicó sobre eso. ¿Por qué no había sonido? Estaba todo callado y estaba convertido en algo triste, en algo feo. Había caos en este planeta. Viene el Señor, ¡pum!, hace la luz el primer día. El segundo día hace un espacio, hermanos, entre las aguas, para que despertaran los pajaritos y empezaran a cantar, y empezara a haber movimiento, y empezaba a ver águilas volando en el espacio de las nubes, empezar a ver palomitas volando, empezar a ver cuervitos volando, empezar a ver canarios, empezar a ver cantos de pájaros. De estar dormido todo, de estar todo en silencio, de repente los pajaritos, el aleteo de las aves. Y el Señor, al abrir las aguas, lo hace para despertar la vida física, la creación de Dios. Ese espacio que Él hizo en el cielo lo convirtió en un espacio lleno de vida, lleno de esplendor, lleno de alegría, lleno de riqueza, hermano, que hasta el día de hoy los pájaros siguen volando contentos porque Dios les dio vida. Entonces, cuando Dios parte las aguas, hay agua especial, hay un nuevo amanecer. De cero, hermanos, de repente un canario empezó a cantar. De cero, de no existir ninguna ave anteriormente, empezó un sensontle, los que son de México quizás me entiendan, empezó a cantar. Sensontle, hasta donde mal no recuerdo, significa 100 cantos, porque el sensontle canta diferente cada vez.
Un pajarito que canta un canto, lo canta otro, lo canta otro, lo canta otro. Y el Señor creó todo eso. Y empezó la alabanza para Dios cuando se dividieron las aguas. Y me puse a pensar, cuando Dios separa las aguas, la vida, hermanos, empieza a florecer. La vida empieza a florecer. De repente empieza a haber exuberancia, empieza a haber alegría, empieza a haber algo nuevo, algo que nunca había sucedido, hermano, aquí en la tierra. Empezó a suceder cuando Dios partió las aguas. ¡Wow! Se me hizo tan interesante, hermanos, esto. Porque de repente del silencio nace el canto. Las aves cantan. Amén. Las aves dan sus trinos, sus cantos. ¿Será que Dios desde ese momento estaba buscando la alabanza que tanto anhela su corazón? El punto es que empezó a haber cántico cuando el Señor partió las aguas, cuando el Señor dividió las aguas. Todo nomás porque Él hizo eso. Cuando nosotros nacemos, hermano, a este mundo, esta primera parte la puse como cuando Dios parte las aguas, viene la vida física. Cuando nosotros vamos a nacer, hermanos, o antes de un nacimiento, ¿qué es lo que se rompe? En inglés dicen the water broke, o se rompió la fuente, dicen en español. Cuando una mujer embarazada va al hospital, se revienta la fuente, el agua de donde está el niño se parte y el baby tiene que nacer. No puede quedarse ya más en el vientre, en la matriz, porque corre el riesgo de morir ahogado, porque él quiere salir a experimentar lo nuevo. Por 9 meses estuvo en silencio, envuelto en agua, pero de repente el agua se le quitó, el agua se separó y él necesita respirar, escuchar sonido, ver luz, hermanos, y se mete por el canal de nacimiento y sale a la vida y empieza a llorar y empieza a ver sonido y empieza a ver movimiento, empieza a experimentar el aire, empieza a experimentar las caricias de su madre. Cuando Dios rompe las aguas, algo nuevo tiene que pasar. Un despertar, algo diferente, algo que nunca había sucedido, empiezas a experimentar. Físicamente hablando, hermanos, cuando Dios parte las aguas, hay vida física. Hay vida física. Y no hay ser humano que no experimente eso. Los bebés tienen que crecer dentro del agua. Gloria al Señor Jesús. Se me hizo tan interesante, hermanos. Tan interesante. Y vamos a ir adelante, vamos a entrar en cosas aún más interesantes. En este punto, cuando el agua se derrama, hermanos, hablando del nacimiento de un niño, el niño tiene que nacer, porque si no pierde la vida. Tiene que nacer. Y saben que cuando hay partimiento de aguas, hermanos, es cuando el dolor es más intenso para la mamá también. Y yo recuerdo, porque lo experimenté con la hermana Abigail. Literalmente en el hospital, hermano, rompieron la bolsa de agua. Y era cuando la hermana más sufría. Y yo no había ni qué decirle. Y como me gusta mucho contar chistes, miré como que no le hacían gracia. Había un movimiento de emociones en su corazón y un dolor intenso que circulaba por su cuerpo, hermano, que ella lo que quería. ¿Qué era lo que quería la hermana Abigail cuando estaba sufriendo así? Quería que naciera el niño. ¿Qué es lo que una iglesia cuando pasa a través de un partimiento de aguas quiere? Quiere que nazca gente. Y hay sufrimiento, en el buen sentido de la palabra, un dolor que impulsa a la iglesia a buscar a aquel que va a nacer cuando el Señor parta las aguas. Pero vamos a movernos de ahí. Vamos a movernos de ahí. Nace la vida física y todos los seres humanos pasamos por ahí. Y esta primer parte, hermanos, en donde Dios rompe las aguas, aplica a nuestra vida física, hermanos. Todos nacimos, todos los que estamos aquí. Quizá por eso el salmista escribió en el Salmo 150: todo lo que respira, alabe a Jehová. Porque él sabe que todo lo que tiene vida física
califica para alabar el nombre de nuestro Señor. Entonces todos aquí calificamos para alabar a Dios. Gloria al Señor. Esa es la primera mención de un partimiento de agua que se hace en la Biblia, hermanos. La segunda ocasión en que Dios partió las aguas fue, ahora sí, Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, del verso 15 en adelante. Dice la palabra del Señor así: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. ¿Por qué están tan preocupados? De acuerdo a la historia bíblica, estaban en un lugar, hermanos, en donde hacia un lado había unas montañas rocosas imposibles de subir. Y el pueblo estaba bien asustado, hermanos, porque el Señor había despertado el corazón de Faraón y su pueblo para que vinieran a seguirlos, diciendo: ¿cómo hicimos tal cosa de dejar salir a los hijos de Israel para que ya no nos sirvan? Oye, pues estamos mal. Y dijo Faraón: ok, y juntó todo su ejército y sus mejores guerreros y empezaron a seguir a los israelitas. Cuando ellos los miran venir, ven la polvadera, hermanos, ven hacia acá montañas y hacia el otro lado ven el mar, empezaron a renegar. ¿Saben qué dijeron los israelitas? Que no había sepulcros en Egipto para que nos saques a morir en este desierto, porque mejor nos hubiera sido servirles en esclavitud a los egipcios que morir aquí. Preferían el calor del sol, el humo de los hornos en donde hacían ladrillos, hermanos, a confiar en Dios. Pero Moisés le dijo: tranquilos y miren lo que Dios va a hacer. Dios como que se ofuscó un poco ahí y le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. ¿Por qué, hermanos? Porque si Dios había prometido la liberación, el pueblo lo único que tenía que hacer era caminar. Y si había obstáculos, el Señor sabía lo que iba a hacer. Uno debe de ser obediente, hermano. Uno debe ser obediente y caminar, y el Señor es el que quita los obstáculos. Ningún obstáculo, por más grande que esté frente de nosotros, nos va a detener si Dios va con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pero después de renegar y decir no había sepulcros en Egipto, hermanos, el Señor parte las aguas y empieza a separarse el mar. Toda la noche empezó a soplar un viento y el mar se empezó a separar, y la 1 de la mañana y la 2 de la mañana y el viento, hermanos, y luego la columna que protegía a los israelitas se puso entre ellos y los egipcios no podían llegar a ellos, ni ellos podían ya ver a los egipcios. El Señor empezó a encargarse de su situación cuando partió las aguas. Las aguas, hermanos, se dividieron, y dice la palabra de Dios que el pueblo pasó en seco. Hay algo muy interesante en esta frase: el pueblo pasó en seco. ¿Sabe usted con qué compara la palabra del Señor el cruzar el Mar Rojo? ¿Cuántos saben? ¿Con qué compara la palabra del Señor en el Nuevo Testamento el cruce del Mar Rojo? Con el bautismo. ¿Por qué? Porque hubo un nuevo nacimiento. Prácticamente los judíos volvieron a nacer cuando Dios partió las aguas y cruzaron al otro lado. Prácticamente volvieron a nacer. Su situación no podía ser peor. El ejército atrás siguiéndonos y por todos lados obstáculos. No podía haber peor situación. Iban a morir si Dios no actuaba. Pero Dios abrió el Mar Rojo por medio de Moisés, que levantó la vara y el Mar Rojo se abrió. Ellos cruzaron y llegaron al otro lado, hermanos. Pero ¿saben qué hizo Dios? Les dio un nuevo despertar. Llegaron al otro lado y dijeron: ¡wow! Esto sí va a ser bueno. Ya los enemigos quedaron sepultados en el mar. Y dice que los israelitas podían ver los cuerpos de los egipcios muertos que el mar echaba para la orilla, hermano.
y ellos sintieron que habían vuelto a nacer. Y algunas mujeres tomaron panderos y empezaron a alabar, y corrían, y había exuberancia, había alabanza. No hallaban qué hacer, porque habían sido liberados de la esclavitud, de los hornos, hermanos, del calor del sol, de los látigos de los egipcios, a la libertad, a poder hacer lo que ellos quisieran, a caminar para donde quisieran, a alabar a Dios cuando ellos quisieran. Y despertaron, wow, un nuevo despertar, algo nuevo y emocionante que nos espera más adelante, decían los judíos. Vamos a una tierra prometida. Había expectación, había exuberancia, había ganas de seguir. Cuando el Señor, hermanos, nos permitió conocer de Él, entender el bautismo y cruzar y partir esas aguas en el bautismo, hermano, salimos con unas ganas tremendas de servirle a Dios. Ya no había preocupación por el pasado. Faraón ya había sido muerto, su ejército ya había sido ahogado, ya no había que preocuparnos. Uy, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro, me porté mal, me porté así, me porté así. Ya no hay problema. Cristo partió las aguas, nos dio un nuevo amanecer, un nuevo comenzar. Ya no había que preocuparnos del pasado, ya no hay que preocuparnos, porque el Señor se encarga de eso. Y sale el hermano recién convertido con ganas, duerme y despierta y todo se le hace bonito. Y mira la luz del sol y dice, gracias Dios. Y mira la luz de la luna y dice, gracias Dios, qué bonita la luna hoy, gracias. Todo le recuerda al Señor. Viene a la iglesia con su corazón emocionado, le vibra el corazón. Hay ternura en su corazón para todo el mundo, porque Dios le dio salvación. El segundo partimiento de las aguas, hermanos, tiene que ver con vida espiritual. El primero es vida física. El segundo aumenta de nivel, es vida espiritual. En el primero tú sales, tienes vida física. En el segundo tú sales de ese bautismo, tienes vida espiritual. ¿Qué más podemos necesitar? Vida física, vida espiritual, para alabar a Dios en su ambiente. Ahora tenemos vida espiritual, podemos alabar a Dios. Por eso alguien que no conoce de Dios y no ha nacido de nuevo, se le hace raro vernos alabar, porque no puede sentir lo que nosotros sentimos. Pero nosotros que tenemos vida espiritual en Cristo, alabamos a Dios y se conecta nuestro espíritu con Él, y empezamos a sentir algo acá adentro bien bonito, y no podemos parar de alabar al Señor. Por eso cantamos y cantamos y cantamos y cantamos. Y la única manera de que nos puedan entender es que ellos también crucen el Mar Rojo, sean bautizados en el único nombre que tiene el derecho de ser mencionado, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Y cuando seas bautizado, te vas a dar cuenta de lo exuberante y lo hermoso que es el despertar al otro lado del Mar Rojo, cuando Dios parte las aguas. Gloria a Dios. Ok, pero ya, estamos bautizados. Ya cruzamos el segundo partimiento de aguas. Ya estamos aquí. Ya tenemos vida física. Hay creación en nosotros. Ya tenemos salvación. Ya tenemos vida espiritual. ¿Qué más podemos necesitar? Por muchos años yo miraba el asunto del bautismo en el nombre de Jesucristo como una culminación de algo. Y de un tiempo para acá el Señor me ha enseñado y creo que es una realidad. El bautismo en el nombre de Jesucristo debe ser un comienzo para nosotros. Amén. Y yo lo miraba, y muchos hermanos antes también, ¿cuándo te vas a bautizar? Todo el tiempo le preguntaban a uno, ¿cuándo te vas a bautizar? Y no podían ver a alguien que no fuera bautizado, porque ¿cuándo te vas a bautizar? Todo el mundo le preguntaba cuándo se iban a bautizar, porque miraban el bautismo como una culminación. Cuando el bautismo, hermano, es lo que hace que usted despierte algo nuevo y emocionante. Antes no podía hablar con Dios, hermano, con libertad, porque había pecado. Ahora la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Venimos a su presencia y nos presentamos, y Él se presenta y nos escucha y nos da una audiencia privada en cualquier lugar en donde cerremos nuestros ojos y le digamos: Señor, quiero hablar contigo, Padre. Algo que no podías hacer antes, ahora lo puedes hacer. Antes no podías alabar a Dios, pero ahora puedes decir gloria a Dios y levantar
levantar tus manos. Eso, hermanos, es algo nuevo y emocionante para el que se acaba de bautizar. Alguien no podía hablar en lenguas, el Espíritu Santo viene y lo llena, empieza a hablar en lenguas. Algo nuevo, emocionante, fuerza para seguir adelante. El segundo partimiento de aguas, hermanos, te da salvación y te mete al grupo, congregacionalmente hablando. Pero como con Dios las cosas nunca se quedan en el segundo plano, siempre van más y más y más, hermano. Entonces la siguiente vez que Dios parte las aguas, ahí es donde el Señor pone a prueba, hermanos, pone a prueba el compromiso, la unidad, el tener el mismo propósito de toda la congregación, que es el punto a donde el Señor nos lleva después del bautismo. Ese es el punto donde el Señor nos lleva después del bautismo. Nos da vida física, nos da vida espiritual, nos da salvación. Pero nos lleva, hermanos, a otro punto que encontramos en el libro de Josué, en el capítulo 3, el versículo 15 al 17. Y aquí se empieza a poner un poquito más interesante, hermanos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dale un aplauso al Señor para que se despierte el hermano que está enseguida de usted. Que se despierte usted, o sea, despierte al hermano que está enseguida y grita un hermano, despiértelo usted, usted lo durmió. Ok, gloria al Señor. Josué capítulo 3, del verso 15 al 17, dice así: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Podemos hablar de eso aquí, quizá no lo alcanzamos a visualizar, hermanos. Me metía a mirar en algunos libros que tengo, fotografías del Jordán, y cuando está rebosando, hermano, es un río grande, es un río que baja mucho de nivel y luego las aguas suben cuando hay creciente, pero es un río grande, hermanos, el río Jordán. De hecho, ese río cruza toda la nación de Israel de orilla a orilla. Es un río grande. ¿Qué se sentiría mirar el río nomás detenerse, el agua? Dice la Biblia que se amontonaron las aguas. ¿Qué se sentiría ver algo así? Y luego que las aguas que corrieron hacia abajo se acabaron, se fueron todas. Hubo un partimiento de aguas, hermanos, para el Señor mirar quién de la congregación que ya habían sido bautizados tenía compromiso firme con Él de pasar a conquistar la tierra prometida. ¿Quién de la congregación tenía? Ustedes pueden decir, y todo el pueblo pasó. No, estoy esperando el amén. Todos los judíos pasaron con Josué el río Jordán. No, hubo quienes se quedaron. Hubo 2 tribus y media que se quedaron acá. Se sintieron cómodos ahí, tranquilos. Quiera Dios que en esta iglesia no haya de la tribu de Gad, de Rubén y de la media tribu de Manasés que se quedaron ahí. Porque yo recuerdo años atrás una profecía en donde se le decía a nuestro pastor acerca de una persona que estuvo aquí: dile que lo espero al otro lado del Jordán, o dile que quiero que pase con nosotros al otro lado del Jordán. Esta iglesia, hermanos, está siendo objeto de la mirada de Dios de una manera especial. Y aquí, si lo crea usted o no lo crea, no hace diferencia. Y el Señor, hermanos, está probando nuestra comunión.
nuestra unidad de propósito. ¿Quién se va a atrever a cruzar el Jordán para ir a la conquista de lo que en realidad Dios tiene destinado en sus planes perfectos, hermanos, en su omnisciencia, en su omnipotencia para esta iglesia? Ya estamos bautizados, ¿qué más necesitamos? Estar unidos. Y mira que no podemos ver las cosas que suceden a nivel espiritual en su totalidad. Y les voy a decir, hermanos, que a veces dejamos o permitimos que demonios influyan en nuestra vida. Ay, hermano, va a hablar de demonios. Si los demonios son los enemigos de la iglesia, en realidad. Enemigo de la iglesia no hay ningún hermano, no hay ninguna hermana, no hay ningún líder. Enemigo de la iglesia es Satanás y sus demonios, hermano, que influyen y hacen que esas personas hagan cosas que no van, o que van en contra de su iglesia, hermanos. Pero cuando Josué, hermanos, iba a ir a conquistar Jericó, el Señor le dijo: dile a los levitas, a los sacerdotes, que se metan al Jordán. Cuando sus pies toquen las aguas, esas aguas se van a dividir. Y dile a todo el pueblo que viene detrás que se mantengan lejos, como creo que son como 200 codos de distancia de la presencia de Dios. Déjame a mí primero trabajar y abrir las aguas. Cuando veas que las aguas se van y se juntan como un montón y las otras se van y queda seco, entonces es la señal de que yo les he abierto el camino y pasen para conquistar. Y así lo hicieron. Y cuando los levitas llegaron y se mojaron sus pies, el agua se detuvo por el poder de Dios. Y todo el pueblo que venía siguiendo a Moisés, el que tenía comunión con Moisés, el que tenía propósito y unidad de propósito, más bien con Josué, perdón, Moisés, con Josué, cruzó, hermanos, con Josué rumbo a Jericó. El punto es, no todos pasaron. Y qué bonito hubiera sido que todos pasaran, pero si el Señor está abriendo las aguas, ¿por qué no pasamos? ¿Qué tal que si todos nos decidimos? Él no va a decidir de corazón, es todo. Nuestro pastor tiene una visión y digamos: amén, hermano, adelante. Miren, hermano, vamos a hacer esto. Amén, hermano, adelante, vamos a hacer eso. Vamos a unirnos todos a alabar a Dios. Amén, hermano, vamos a unir todos a alabar a Dios. Vamos a venir a orar todos. Amén, hermano, vamos a venir todos a orar a la iglesia. El Señor, hermano, es el único que puede separar las aguas. Nadie más. ¿Quién puede detener un río así? Sin ninguna herramienta, no así dividirlo, nadie. Dios puede separar las aguas, pero nosotros podemos decidir caminar a través de esas aguas partidas y cruzar al otro lado y tener un despertar, algo nuevo y emocionante que nunca ha sucedido en este lugar, que nunca ha sucedido, que nuestros ojos no lo pueden ni siquiera, nuestra mente no lo puede ni siquiera imaginar, hermanos. Yo sé de cosas que han sucedido en otras iglesias, grandes cosas. Cuando nuestro hermano pastor Mateo Rebollero dijo: y muertos se van a levantar, muchos hicieron así como que pues que traje. ¿Por qué? Porque no nos hemos atrevido a cruzar el Jordán con una unidad de propósito, todos juntos. ¿Cuántos quieren que la iglesia Esperanza y Nueva Sanidad florezca más? El Señor está partiendo las aguas, hermano. Necesitamos caminar hacia donde está la presencia de Dios. Fíjense, diferencias entre el Mar Rojo y el río Jordán, hermanos, cuando fueron liderados por Josué, que me equivoqué, dije Moisés ahorita. Cuando fueron liderados por Josué, la diferencia, hermanos, ¿ok?
Gloria al Señor Jesucristo. La diferencia es que ya no venían huyendo de un enemigo, no estaban todos asustados. Ay, nos van a agarrar los egipcios y nos van a latiguear más, nos van a matar los egipcios. ¿Qué hacemos, Moisés? ¿Qué hacemos? Estamos asustados. Y el Señor les da la liberación y ellos pasan corriendo el mar rojo, llegan al otro lado, el Señor mata a sus enemigos y vienen contentos porque venían huyendo, hermanos. Cuando cruzaron el río Jordán, ya no venían huyendo de nadie, ya se habían acomodado, ya estaban a gusto, hasta sentían suave juntar las tienditas y vámonos. Tenían 40 años haciendo. ¿Cuál era el problema? Y eso sucede en las iglesias. Cuando alguien viene, escucha que necesita perdón de pecados, está desesperado. Al que no venga el Señor, y luego que el predicador viene inspirado, dice: puede venir hoy. Más se asusta el que no está bautizado. Dice: hermano, yo me quiero bautizar, ¿qué tengo que hacer? Que siente al faraón en sus espaldas, hermano, siente los caballos resoplando, los carros del faraón. Satanás me quiere destruir y ya se le abrió la mente. ¿Qué hago? Y está desesperado por el bautismo. Se bautiza, entra a la congregación de los hermanos. Ya, si hay comunión o no, pues, ¿cuál es el problema? Ya no, dice. Cuando llegamos al momento con Josué, hermanos, ya estaban todos tranquilos. Algunas tribus hasta se quedaron ahí. Hoy aquí está bien suave. El río Jordán tiene sus laderas, son fértiles, bien fértiles, se da mucho ahí, agricultura y todo eso. Traían animales, ahí había pasto. Aquí nos quedamos. Y hermanos, en la iglesia sucede así. El Señor parte las aguas y algunos dicen: estamos bien a gusto, ¿para qué van a hacer eso ahora? Que el pastor dijo que vamos a orar tanto, ¿para qué? Si tan bonito que están los cultos, así que sigan. ¿Cierto o no es cierto? Nos acomodamos como si fuéramos a vivir para siempre aquí, cuando el propósito de Dios era llevarlos al otro lado del Jordán, una tierra que fluye leche y miel, hermanos, pero enseñarles las victorias, enseñarlos a ser victoriosos como guerreros. Antes salieron huyendo como esclavos, traían nomás la herramienta que usaban para hacer ladrillo, es lo único que traían, hermano. Ya cuando llegamos aquí ya venían armados con escudos y espadas, se sentían lo máximo. ¿Para qué hacemos tanto escándalo? Aquí nos quedamos tranquilos. Pero Dios dice: cruza el Jordán hacia Jericó y dale tantas vueltas, tantos días, y me pierdo la cuenta. Ya nos explicó nuestro hermano Ferdi el otro día. El Señor dice: suban a Jericó y conquístenla, porque yo quiero glorificar mi nombre. Pero hay quienes no quieren que se glorifique el nombre del Señor, y bien cómodos, tranquilos. Pero ¿cuántos, hermanos, en el partimiento de las aguas del Jordán por Josué estamos en común acuerdo para cruzarlo? Ok, se lo voy a preguntar de otro modo: ¿cuántos quieren conquistar? Ya no van a ir huyendo, hermano, como esclavos, con las ropas todas olorosas a ladrillo, todos sucios, hermano. Sino van a llegar como conquistadores, ya no como esclavos corriendo de Satanás. Vamos a decirle al enemigo: antes corrimos de ti, pero ya no, porque ahora todos tenemos un propósito. El propósito es salir y conquistar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ir a conquistar? ¿Cuántos quieren ir a conquistar? ¿Cuántos quieren cruzar el río Jordán? Dios partió las aguas. ¿Cuántos se van a quedar acá, al otro lado? Ya no venían huyendo del peligro, ahora venían agarrando fuerza. Y mira qué bonito se siente, y creo que lo puedo decir con seguridad, cuando a alguien siempre lo han asustado y que te voy a pegar, y que de repente está un niño, y que, ay, quítate, vaya, chamaco, y de repente se siente lo que empieza a crecer. Bueno, los que saben de eso. Y de repente uno se da cuenta que aquellos que le decían a uno cosas, ahora lo miran y le dan como miedito. Ay, creo que ya creció. Aquellos que te empujaban, que se burlaban. A ver, el chamaco, greñudo, ven para acá. Y lo empieza a crecer, y el que le gritaba ya le cayó el pelo. Y ahora el chamaco greñudo trae un corte nuevecito y se burla del otro.
Se siente bonito cuando alguien que ha sido así tenido por menos de repente surge, hermano. Cuando los judíos estaban en Egipto, los latigaban, los trataban feo, los humillaban, les faltaban al respeto, los mataban, eran esclavos. El que era esclavo de otro, su vida le pertenecía al otro, podían matar si querían. Ahora, hermanos, ellos se sentían fuertes, con escudos, hombres de guerra, hermanos. Gloria a Dios. Mi pregunta es, ¿cómo te sientes tú? ¿Ya andas huyendo de Satanás porque tienes miedo que te destruya? ¿O ya eres un guerrero listo para cruzar a conquistar? ¿Cómo te sientes tú? ¿O todavía estás, a ver si la puedo hacer este año en la iglesia? A mí se me hace que me salgo, es que no aguanto. Y el Señor quería tener un ejército, hermano. Un ejército poderoso para conquistar y que su nombre sea glorificado, hermano. El Señor, amén, el Señor ya partió las aguas. Necesitamos ver quién quiere cruzar con nosotros. Yo quiero cruzar, hermanos. Yo quiero cruzar el Jordán. Yo quiero llegar a conquistar. Yo quiero ser de ayuda para mi líder. Que cuando Josué, hablando en figura, nuestro líder, nuestro pastor, que cuando Josué se pare y diga, ahora sí es tiempo de cruzar, porque el mar ha sido, porque el río ha sido separado a las aguas por la mano de Dios, que yo me levante, hermano, y le diga, amén, hermano, yo voy a cruzar con usted. Con mi espada lista, ya me cansé de estar en la esquina y nomás recibiendo golpes. Ahora yo voy a atacar, yo voy a estar a la ofensiva. Ahora yo voy a seguir adelante. El Señor ya se encargó del enemigo, la victoria está asegurada. Iglesia, esperanza, ayuda y sanidad. Cruza el Jordán, porque si no, no vas a tener comunión con la iglesia. Tu propósito va a ser diferente. Y dice la Biblia, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Qué sucede cuando tú no estás de acuerdo con algo? Tarde o temprano te vas. ¿Qué te estás perdiendo el tiempo, no? El hermano Alexis le gusta mucho el color rojo y a mí me gusta el color azul. Y tenemos un dealer juntos. Y yo traigo un montón de carros azules para vender, traigo un montón de carros rojos para vender. Todo el tiempo va a haber pleito. Hasta que voy a decir, ¿sabes qué? Si yo voy a poner mi dealer, voy a poner unos azules. Y me gusta el azul de ti, ¿no? Llega el momento en que empieza a molestar el asunto. Si el hermano Dani y yo no estamos de acuerdo en algo, ahí vamos a estar batalla. Cuando hay unidad de propósito, tranquilo, hermano, se lleva todo. ¿Cuántos se van a unir al Josué en este lugar para cruzar el Jordán a la conquista? Gloria a Dios. Por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Dios es el único que separa las aguas, hermanos. Y nos da comunión, nos da propósito común a todos. Y qué bonito, hermanos, es habitar los hermanos juntos en armonía. Le da al Señor un aroma hermoso a perfume cuando todos estamos de acuerdo aquí. Necesitamos un nuevo despertar. Necesitamos un nuevo amanecer. Necesitamos que cosas que no hayan pasado empiecen a suceder. Necesitamos que el poder de Dios se mueva de una manera como no se había movido antes en este lugar. Necesitamos que algo nuevo empiece a moverse, que un sonido diferente empiece a salir de las bocas de los hermanos, que empiece a salir la alabanza de una manera exuberante, que empiece a haber danza, no nomás en uno o en dos o en tres, sino que toda la iglesia en común acuerdo digamos, vamos a alabar a Dios. Todo lo que respira, alabe a Dios. No nomás el predicador, no nomás los jóvenes, no nomás los tres varones. Todos, hermanos, tenemos que tener un común propósito. ¿Cuántos están de acuerdo a cruzar el Jordán? Cuando el hermano Isaías dice, pasen todos los varones aquí, ¿cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos están en el mismo propósito de cruzar el Jordán? O te quedas sentado, pero ay, este hermano ya empezó con sus cosas. Yo no. Pues te vas a quedar allá al otro lado. Y solo Dios sabe, hermano. Solo Dios sabe qué va a pasar contigo. Pero necesitamos aprender la obediencia, hermano. Necesitamos aprender a que cuando Dios diga algo hay que hacerlo, hermanos.
Necesitamos un nuevo comenzar, un nuevo despertar, cosas nuevas y emocionantes. Dios es un Dios nuevo y emocionante cada día. Él sabe cómo mantenernos emocionados si nosotros hacemos lo que Él nos pide que hagamos. De otra manera vamos a ser unos hermanos bien aburridos. Y a mí la gente aburrida, con todo respeto, como que no. Y para que alguien esté aburrido es porque está en una rutina. Imagínense todos los días, frijoles con tortillas, frijoles con tortillas, frijoles con tortillas, frijoles con tortillas. Otra vez. Nunca he oído esa expresión que usted le da a su hijo de una comida que le preparó, dice el niño, otra vez, mami. ¿Y qué hace usted para mantenerlos emocionados? Pues le cambia ahí un poquito, a las tortillas las fríe y le dice, no, mi hijo, estas son tostadas, esto no es como lo de antes. Los frijoles que hacía de la olla ahora los hace refritos y le echa un poquito de chorizo y bendito sea el Señor. Y el niño dice, oh, I like it. It's the same thing. Nomás le buscó usted el modo. El Señor nos busca el modo para mantenernos, hermano, porque somos seres humanos. Pero cuando Dios abre las aguas es para darnos algo nuevo. Es para que el que no podía hablar en lenguas hable en lenguas. Es para el que se mantenía enfermo sea sano en el nombre de Jesucristo. Es para que aquel que no podía levantar sus manos, alguien levante sus manos. Muchos hermanos ahí, el hermano decía, alguien diga gloria a Dios. Lo nuevo de Dios es para inspirar al que es bien difícil de ser inspirado. Para que alguien se ponga de pie y diga, gloria a Dios, ahora sí vamos a alabar a Dios. Y que el que está a un lado diga, ay, creo que se siente bonito, voy a ver qué se siente. Y empiece a haber una motivación mutua, hermano. Para que eso suceda, necesitamos estar de acuerdo todos. Amén. Y este partimiento de las aguas del río Jordán, donde Josué lideró, hermanos, no fue nada más nada menos que una prueba de Dios para ver quiénes estaban de acuerdo con el pueblo. En el pueblo, con la visión de Josué. Así de sencillo. Y los que no estuvieron de acuerdo se quedaron. Pero los que estuvieron de acuerdo pasaron, hermanos. Y vieron, hermanos, la victoria tremenda que Dios hizo en Jericó. El Señor está muy cerca de hacer algo grande en esta iglesia. Que cuando suceda van a decir, ¡wow! Ya supieron lo que está pasando en la iglesia Esperanza y Sanidad, con pruebas, hermanos, que no van a poder negarlos nadie, con milagros de parte de Dios. Ya han sucedido en otros lados y van a suceder aquí, porque Dios es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, y su nombre se ha glorificado para siempre. Jesucristo tiene todo el poder y no depende de nadie. Él tiene el poder y Él nos usa si nosotros lo dejamos usar. Así de sencillo, así de fácil y así de práctico es Dios. Pero Dios está partiendo las aguas. Necesitamos cruzar. Necesitamos cruzar. Y aquí tiene que ver con el asunto congregacional. Todos juntos necesitamos cruzar. Antes todo era sobrevivir, a ver si lo hacemos. Ahora tenían, hermanos, para conquistar. Los que escapaban corriendo del enemigo antes, ahora corrían para destruir al enemigo. Los que tenían miedo de los egipcios, ahora eran temidos por los de Jericó. Cuidado, vienen Israel y su Dios es Jehová y pelea por ellos. Hay que tenerles miedo. Como decía nuestro modo David Zúñiga en una enseñanza, primero los hermanos se burlaban de ellos, después les tenían miedo. No por lo que los hermanos hacían, por lo que Dios hacía en la iglesia. La gente tenía temor porque el que echaba mentiras el Señor lo descubría. La gente tenía temor porque el que se quería burlar del Espíritu Santo el Señor le quitaba la vida. La gente tenía temor porque cuando había un enfermo paralítico el apóstol le decía, ponte de pie, y se paraba. La gente tenía miedo, pero era un temor reverente. La iglesia crecía y eso va a empezar a suceder, pero necesitamos gente que se quiera unir a la visión que hay en esta iglesia. Yo me quiero unir, yo quiero ser parte de eso. Yo quiero olvidarme de lo que queda atrás y seguir al blanco supremo, hermano, hacia Jesucristo nuestro Salvador. Den un aplauso más fuerte al Señor.
en conquista, hermanos. Esta ciudad tiene que ser para Cristo. Estamos en conquista. Necesitamos ir a conquistar. Saque su espada, hable del Señor, dé testimonio, hable de la gente. Cuando alguien quiera salir, usted diga: ¿sabes qué? Te invito a mi iglesia. Ahí el Señor puede hacer un milagro por ti. Si alguien está enfermo de una enfermedad terminal, dile: Cristo te puede sanar. Háblele con fe. El Señor está abriendo las aguas. Hable con fe. No porque le estoy diciendo yo, no porque usted quiera hacerlo, porque Dios lo demanda. Y yo creo que estamos en ese momento, hermanos, en que vamos a conquistar. Y las vueltas que Dios diga que demos, esas vamos a dar. Jericó no fue la única ciudad que conquistó el pueblo de Israel, hermano. Hubo muchísimas más. No más que esa quedó como ejemplo para nosotros. Hubo muchísimos más, en donde Dios les aventó hasta piedras del cielo para matarlos, en donde Dios detuvo el sol y la luna en su lugar para que el día durara más, para que el pueblo pudiera conquistar. Hay tantos milagros de parte de Dios que pueden suceder aquí, hermanos. Necesitamos cruzar a conquistar la tierra. ¿Cuántos quieren ser conquistadores? Lo bonito de todo es que no es con espada ni es con ejército, sino con su Santo Espíritu. ¿Qué ejército se les iba a poner enfrente mirando que el río se dividió en dos para que pasaran, hermano? Dígame usted, ¿qué ejército se le iba a poner enfrente al pueblo de Israel cuando vieron que el río se dividió en dos? ¿Saben ustedes lo que hicieron los israelitas? ¿Qué pasó? Su Dios separó el río, lo secó para que caminaran por el medio. ¿Saben lo que hizo el Dios de los judíos? Detuvo al sol en su lugar y a la luna, y el día fue más largo de todos los días que han existido sobre la tierra. Pues entonces hay que estar sedientos y hay que doblegarnos a ellos, porque su Dios pelea por ellos. Nos van a tener miedo, hermano, porque el temor de Jehová va a caer sobre la gente cuando crucemos el Jordán. Gloria a Dios. Cuando crucemos el Jordán. Y se conquista allá en la ciudad de Jericó. Gloria a Dios. Y yo miro un montón de conquistadores aquí, hermano. Y quisiera a mi corazón que todos cruzáramos juntos ese Jordán. Y lo que va a suceder es que vamos a despertar algo nuevo y emocionante. Y vamos a empezar a ver cosas tremendas, cosas nuevas, cosas grandes. No nos convirtamos, hermanos, en Rubén, en Gad, en la media tribu de Manasés, que se quedaron al otro lado del Jordán. Convirtámonos en conquistadores, porque Dios partió las aguas. Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Escuche esta frase: experimentemos lo nuevo de Dios. Quizá no nuevo porque nunca haya pasado, porque nunca ha pasado aquí. Lo nuevo de Dios, hermano, lo que nos va a traer una fuerza nueva, para ya no estar todos tristes, sino para estar en gozo en cada culto, expectante de lo que Dios va a hacer. Algo va a pasar y vamos a estar así, y de repente a ti te va a pasar. El Señor te va a sanar, el Señor te va a dar profecía. El Señor, hermano, va a empezar a hacer cosas tremendas que ni siquiera me puedo alcanzar ni a imaginar. Pero de que nos va a sorprender, nos va a sorprender. Cuando Dios parte las aguas, hay un nuevo amanecer, a lo nuevo y lo emocionante. Y yo tengo ganas de que eso suceda, y yo sé que eso va a suceder. Por eso yo quiero estar siempre en pie de guerra para cruzar el Jordán. Pero no olvidemos que sin comunión y sin unidad de propósito, las aguas no se van a abrir. Vamos a ver algo más interesante. Ya ni sé ni cuánto tiempo llevo, no, discúlpeme. Ahora comprando a la hermana Adriana, me dijo que de aquí exactamente hay una luz que se pone en el puro medio del reloj.
Yo no sé, hermanos, si a lo mejor si ya lo puse ahí para que no diera la hora. Así que van a tener que aguantar más temprano, mire. Son las 3 de la tarde. Oh, bendito sea el Señor. Póngase de pie, denle un aplauso al Señor y puede tomar su asiento una vez más. Pero con más ganas, Señor. Hagan de cuenta que Josué está diciendo, ahora sí es tiempo de levantarse y conquistar. ¿Okay? Gloria a Dios. Ya no andamos sobreviviendo. Ahora tenemos el poder de Dios para luchar. Gloria a Dios. El Señor nos está dando la oportunidad, hermanos, de demostrar, escuche esto, de demostrar, no de decir, de demostrar que tenemos unidad de propósito con la visión pastoral, con la visión ministerial. El Señor nos está diciendo, nos está dando la oportunidad en esta tarde de demostrar, hermanos, que estamos con nuestro hermano, con nuestro Josué, o si no estamos. El Señor está dando la oportunidad en esta tarde. Yo le puedo decir a mi hermano Alexis, aquí lo tengo lo cortito, hermano, todavía no vamos a hacer eso, pero ya que el hermano se vaya, decir, a ver, hermano, toma porque no se sienta mal. Por eso el Señor no le dijo a Josué, todos los que estén contigo, diles que vengan y platiquen contigo. No, le digo, todos los que estén contigo, que crucen el Jordán. Hay una acción que hacer, hay algo que demostrar. La vida cristiana, hermano, no consiste solamente de palabras, consiste de hechos que sigan esas palabras. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo vamos a conquistar? Si estamos de acuerdo, lo vamos a hacer. Si nos ponemos de acuerdo, si hay comunión. Creación, vida física. Salvación, vida espiritual, el mar rojo. Comunión y unidad de propósito para conquistar. Cuando Dios parte las aguas, pasan cosas nuevas. Y muchos se van a sorprender y quizás hasta se van a asustar. Pero Dios va a hacer cosas grandes. Gloria al Señor. Pero sin unidad de propósito no podemos cruzar cuando Dios parte las aguas. La última vez que encontré en la Biblia, hermanos, que Dios partió las aguas o dividió las aguas, lo hizo nuestro Dios en una forma más personal, no congregacionalmente, en una forma más personal. Y esta la encontramos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, hermanos. El segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, para honra y gloria al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. El verso 8, hermanos, Segunda de Reyes 2, capítulo 2, verso 8, dice así: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas del mismo río Jordán, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Elías y Eliseo su siervo, ambos por lo seco. Elías agarró su manto, lo dobló y ¡pum!, a las aguas y ¡pum!, se separó. ¡Wow! ¿Cómo es este asunto? Porque Elías era el profeta, y el profeta representa la presencia de Dios. Un profeta representa a Dios entre los hombres, hermano, y Elías representaba a Dios entre los hombres, y para Dios no hay nada imposible. Eliseo, su siervo, solamente andaba caminando pegadito a la presencia de Dios. Para donde se movía la presencia de Dios, allá iba Eliseo. Para donde se movía la presencia de Dios, allá iba Eliseo. Y miró y fue testigo Eliseo, testigo ocular de cuando tocó las aguas con su manto y se abrieron las aguas del río. Y pasaron los dos en seco. Gloria al Señor. Cruzaron, hermanos, el río Jordán. Eliseo le hace una petición a Elías y Elías le dice: pues está un poco difícil, pero si me vieres cuando fuera tomado te será hecho. De repente dice que un carro con caballos de fuego llegan y toman a Elías y es levantado al cielo Elías, y Eliseo todo asustado miraba y gritaba.
Y cuando Elías es elevado, cae el manto de Elías y Eliseo ahí lo toma. Dicen que agarra las vestiduras de Elías y las parte en dos, luego agarra el manto y se lo lleva hacia atrás y llega al río Jordán. Y este partimiento de las aguas fue un partimiento doble, porque Elías se regresa al río Jordán, Eliseo, y agarra el manto de Elías y dice Eliseo, mirando al río Jordán: ¿en dónde está el Dios de Elías? Y le pega igual como Elías lo hubiera hecho. Y el río Jordán se separa una vez más, unas aguas acá, otras aguas acá, y pasa Eliseo bien contento por el medio, hermano. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué cruzó Eliseo por el medio? Porque después de ese mover de Dios a levantar a Elías, hermano, Eliseo recibió una doble porción del espíritu de Elías sobre él. Y entonces traía el poder de Dios con él, la presencia de Dios que estaba en Elías, ahora la traía Eliseo. Y por eso digo, ¿dónde está el Dios de Elías? Todavía como que le daba miedito aventarse el solo. Todavía como que le daba miedito aventarse el solo y decir, en el nombre de Jehová. Digo, ¿dónde está el Dios de Elías? Que se iba aprendiendo. Y tocó las aguas y se abrieron y pasó Eliseo. Y Eliseo se convirtió en un líder, hermano, tremendo, para honra y gloria a Dios. Este partir de las aguas, hermano, es cuando Dios te da una doble unción. Es cuando Dios te sube otro escalón, te sube otro nivel. Es cuando Dios trata contigo personalmente, ya no congregacionalmente, ya no si tenemos propósito juntos. Ahora Dios mira algo en tu corazón que Él sabe que Él puede usar y deposita en ti una doble unción. Por eso de repente llega un hermano y está predicando y dice uno, ¡wow! Por eso el Señor usa grandemente, ciertos hermanos oran por enfermos y ¡pum!, son sanados. ¡Wow! Es que este hermano ya cruzó el Jordán solo con la presencia de Dios. Este ya no depende del montón, sin ánimo de ofender. Ya no depende de cuánto ora usted, si usted lo anima para venir a la iglesia. Ya no depende de que si cuando está predicando usted alaba a Dios y él se siente bien. El hermano vive en otro nivel. Tiene una relación con Dios más cercana. Se mueve con Dios, pase lo que pase. Habla de Dios, pase lo que pase. Le ora a Dios, pase lo que pase. Haya oración establecida o no, el hermano es un hombre de oración. Vive cerca de la presencia de Dios. Eliseo, me desespero por el tiempo, pero ustedes me aguantan, no hay problema. Y si algo sale con el pastor, gloria a Dios, para que me diga el hermano, cortar. Vamos a entrar a esta última parte y aquí está muy emocionante. Dice la Biblia que Eliseo y Elías descendían de Gilgal. Gilgal significa redondo o rueda. Y hermanos, eso quiere decir que descendía de donde el alfarero le daba vuelta en su rueda, haciendo una aplicación. Y cuando el alfarero da vuelta en la rueda, la vida se pone difícil, puro girar, y no hallamos la puerta. Pero en medio de ese movimiento de la rueda del alfarero, donde la rueda trabaja en el barro se deshace, Dios lo vuelve a hacer y lo moldea y lo jala y lo estira y lo acomoda, y la vida se pone difícil. Aún ahí Eliseo no se separó de la presencia de Dios, siguió pegadito con Elías a través de las dificultades de la vida. Y luego de ahí bajaron a Betel. Betel significa la casa de Dios, o el lugar de iluminación o de revelación. Fue cuando el lugar en donde Jacob recibió la revelación de la escalera y dijo, qué tremendo es este lugar, o qué terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. En el lugar de revelación, hermanos, en el templo, tampoco nunca se separó de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el templo, hermanos, es para venir a adorar a Dios. Y cuando usted sale del templo, usted sigue o debe de seguir cerca de la presencia de Dios. Después de ahí subieron a Jericó. Y Elías le decía a Eliseo, quédate aquí. Y Eliseo le decía, vive Jehová, que no te dejaré. Porque él sabía que había algo para él. Y subieron a Jericó. Y cuando llegaron a Jericó, Jericó representa la conquista, la victoria. Ni las victorias espirituales que había tenido Eliseo lo alejaban de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay quien obtiene una victoria espiritual y dice, ya soy grande, Dios me dio esto, Dios me dio lo otro, y se vuelve arrogante
y se aleja de la presencia de Dios, porque Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Y Eliseo, en medio de ese lugar de victoria, nunca se separó de Elías, que representaba la presencia de Dios. Y Elías, ya como que desesperado, le dice: Eliseo, quédate aquí, yo voy a ir a Jordán. Vive Jehová, que no te dejaré. Ni las revelaciones del cielo los separaban y lo hacían que se sintiera más. Ni las victorias espirituales los separaban y lo hacían que se sintiera más. Y cuando descienden al Jordán, el Jordán representa, hermanos, la riqueza material. La ribera del Jordán era había mucha vida, mucha riqueza. La gente que vivía ahí era rica porque tenía muchos ganados y sembraba. Y ni siquiera, hermano, la riqueza material alejó a Eliseo del lado de la presencia de Dios, la cual representaba a Elías. Ni los problemas de la vida, ni las revelaciones de Dios, ni las victorias espirituales, ni el materialismo, la ganancia, hermanos, monetaria, lo alejó de la presencia de Dios. Y son cosas que a muchos de nosotros nos traen tan maneando para allá y para acá. Nos ofrecen $500 y nos andamos muriendo. Bendito Señor, es tu bendición. Trabajo domingo, lunes, martes, miércoles, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, no importa. Bendición del Señor. Y el Señor aquí recibiendo alabanza de los demás, menos de nosotros. Pero Eliseo pasó por el área de dinero, de materialismo, de riqueza, y pasó de largo y cruzó el Jordán y no se detuvo a contemplar lo que lo podía alejar de la presencia de Dios, aun cuando Elías decía: quédate aquí. Y el Señor abrió las aguas y Eliseo y Elías pasaron juntos, y fue cuando recibió la doble unción o la doble porción. Y cuando regresaron, ya no venía Elías con él, venía Eliseo solo. Pero Eliseo traía la doble porción del Espíritu de Dios y abrió el Jordán en dos partes. ¿Sabe por qué? Porque cuantas veces le hubiera ordenado Eliseo que se abriera, se hubiera abierto. Porque traía el poder de Dios. Cuando pasamos con Josué, toda la congregación, los levitas tenían que hacer toda la ceremonia y llegar todos los levitas al río para que se abrieran. Cuando llegamos a Eliseo solito, hermano, con el puro manto. Necesitamos subir a ese nivel también, que ya no dependamos de los hermanos, de que si la iglesia sigue adelante, que aquel hermano anda triste, pues yo también ando triste, aquel hermano anda alegre, yo también ando alegre, este hermano se va a ir, ay, pues a lo mejor me voy yo también, este hermano se quedó, ahora sí me quedo. Depender de todo el mundo, necesitamos depender de Dios. Como dijo nuestro hermano Venegas, a la basura lo que digan los demás. Yo quiero saber qué dice Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Vas a cruzar el Jordán con él? ¿O el materialismo te va a ganar? ¿O te vas a creer más porque tienes algo de parte de Dios? No, necesitamos seguir siendo humildes, entendiendo que dependemos de Dios. Y a todos nos pasa. Hay quien quiere llegar al nivel de Eliseo, pero no hay comunión. Cuidado, hice un callo. No. Hay quien quiere estar bien cerquita del Señor y recibir doble, cuarta, quinta, y a veces mencionan hasta más. Yo con, 4. Pero en el área de la comunión hay problemas con todo el mundo. Y no puedes cruzar las aguas del Jordán liderado por la presencia de Dios con Elías si no las cruzas con Josué. Mucho menos puedes cruzar el Jordán con Josué si no has cruzado el Mar Rojo con Moisés. Pero ¿cómo son los seres humanos? Dice en mi tierra, contreras como nosotros solos. Río arriba, siempre queremos hacer lo contrario de lo que Dios dice. Dios tiene un proceso. Y cuando Dios parte las aguas, hay un nuevo amanecer, algo nuevo. Eliseo Dios no hacía milagros por medio de Eliseo hasta que Elías fue llevado al cielo y recibió la doble porción. Entonces sí, dice que llegaron 50 varones de los hijos de los profetas y se postraron ante Eliseo, reconocieron. ¿Por qué reconocieron? Porque había evidencia de que Dios estaba con él.
te pregunto, ¿cuánta evidencia hay de que Dios está contigo? Yo el único enfermo que no son dos, que me acuerdo que he orado, es una a mi mamá y otra a mi niña, a mi. Yo no puedo decir que yo tengo un don de sanidad, pero si Dios me lo da, le aseguro que se van a dar cuenta, porque los enfermos van a empezar a sanar. Pero eso tampoco va a pasar en mi vida si yo no cruzo el Jordán con la presencia de Dios. Eso no va a pasar en mi vida, imposible. Eso no va a pasar en mi vida si yo no tengo comunión con mis hermanos para ir todos juntos a la conquista. Me voy a quedar al otro lado del Jordán. Dios está esperando que la iglesia Esperanza y Sanidad, que ya pasó las primeras 2 partimientos de agua, cruce el Jordán. Y está esperando que todo líder, hermano, con toda humildad y con todo temor de Dios y con todo amor para los hermanos, cruce junto con la presencia de Dios el Jordán y reciba una doble unción, una doble porción para beneficio, hermanos, de toda la congregación. ¿Cuántos anhelamos algo así? Cuando Dios parte las aguas, hay algo nuevo que nos está esperando. A ti, a todos nosotros, como congregación y como individuos en lo personal. Yo me quedé impactado porque el Señor puso en mi mente la frase partimiento de las aguas, y yo tenía más bien la frase como el partimiento del pan. Y empecé a investigar, hermanos, y me di cuenta cuántos Jordanes me hace falta cruzar. ¿Cuántos Jordanes me hace falta cruzar? Acompañado de la presencia de Dios. Sinceramente, hermano, de todo corazón, que no sea Gilgal, la vida, la rueda del alfarero, la que te haga perderte la bendición de cruzar el Jordán. Que no sea Betel, la casa de Dios, lo que te haga alejarte de la presencia de Dios. Que no sea Jericó, las victorias espirituales, hermano, que te hagan crecerte tanto, hermano. ¿Sabe por qué Dios puso esto en mi corazón? Déjenme les digo. Porque alguien no puede creer, ¿cómo si el Señor me está dando victoria espiritual y yo soy victorioso y todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Cómo eso me va a alejar de Dios? Lucifer estaba enfrente del trono de Dios, y por sus contrataciones, dice la Biblia, por la multitud de tus contrataciones, porque todo el mundo le decía, wow, eres lo máximo, Lucifer. Cuando caminaba, los ángeles decían, ay, ¿por qué a mí el Señor no me hizo tan hermoso? Me hubiera gustado estar como él. Mira, brillaba, destellaba, hermano, piedras preciosas en la capa que tenía Lucifer. Y por tanto éxito que tuvo, se alejó de Dios. Y por tanta victoria espiritual que tuvo, por tanta fama espiritual que tuvo, por tanta unción que tuvo, se alejó de Dios estando enfrente de su trono. ¿Por qué le digo yo que Jericó te puede alejar de la presencia de Dios y te puede librar o quitar de que tú cruces el Jordán junto con Elías y que recibas la doble unción por falta de humildad? Como preguntó Tony Evans, un predicador morenito que predica en el radio una vez, ¿hay algunos Lucifers por aquí? Que Dios te ha bendecido tanto, que Dios ahora antes ganaba $5 la hora, ahora ganas $20 la hora, y esos $20 han hecho que tú te alejes de venir a la casa de Dios a darle adoración al que en el primer lugar es el que te ha dado lo que tienes. ¿Algún Lucifer por aquí que antes andaba en bicicleta, ahora trae un carro nuevo y lo usa para irse a un campo de fútbol en vez de venir a la casa de Dios? Necesitamos ser humildes y cruzar el Jordán con Dios, recibir una doble unción para beneficio de la iglesia. Ese nivel no cualquiera lo lleva.
A ese nivel no cualquiera llega, mucho menos si quieres llegar a Él sin cruzar el nivel de la comunión con los hermanos. Y al rato vas a sentir que hasta de piedras preciosas es tu traje, que estás más hermosa o más hermoso. Como dijo Satanás, subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. Y el Señor lo agarró y junto con la tercera parte de los ángeles le dijo: tú te vas para abajo, porque mi gloria yo no la comparto con nadie, porque Él es el único Dios verdadero, Él es el único Dios grande, el único que merece adoración, el único que tiene inmortalidad. Por eso le digo, hermano, crucemos el Jordán, crucemos el Jordán. Y con todo respeto, no nos convirtamos en pequeños luciferos que hasta adoración buscamos. No nos convirtamos en pequeños luciferos, porque ya no compramos la ropa en Walmart, porque ahora compramos trajes en una tienda exclusiva, porque ya no manejamos un 95, bueno, ahorita sí manejamos un 97, pero jala bien el carro. Ahora manejamos un 2010, un 2005, un 2008. Cuando el Señor bendice, hermanos, y mi pastor no me deja mentir, ¿verdad? Es cuando más humilde uno debe de ser. Porque cuando Dios bendice y te haces arrogante, el Señor te resiste. Y cuando eres humilde, ganas buena fama entre los hermanos. Es algo que se buscó cuando buscaron a los 7 diáconos. Qué hermoso, hermanos, llegar al cuarto partimiento del agua, en donde el Señor me da una doble porción. Yo quiero cruzar el Jordán con mi pastor, con mi Josué, y conquistar el territorio que Satanás había despojado a su pueblo, que ha despojado a su pueblo. Este lugar de Blat no le pertenece a Satanás. Lo agarró porque es un ladrón. Y si se enoja, me vale. Lo agarró porque es un ladrón. Y mi padre lo dijo, el Señor lo dijo: Él es un ladrón. Y le dice a la gente: este lugar es mío. Este lugar y toda la tierra y todo el universo le pertenece a nuestro Dios. Y el Señor está abriendo el mar. Pasemos en comunión todos a conquistarlo. Unámonos a la visión. Yo quiero cruzar el Jordán. Y no menciono el Mar Rojo porque ya lo crucé, ya me bautizaron. El que no ha cruzado el Mar Rojo y quiere cruzar el Jordán, pues necesita cruzar primero el Mar Rojo. Quiero cruzarlo con mi Josué, de acuerdo a la visión que Dios le dé. Si hay que brincar alrededor de Jericó, corremos alrededor de Jericó. Imagino que se han de haber sentido raro los judíos caminando alrededor de la ciudad en el solazo. Ahí va. Ya como el tercer día ya andaban ahí, me habían dicho: oye, nombres judíos. Oye, Jaciel, el nombre judío. Dime, Isaías, como que ya me dan muchas vueltas, ¿no? ¿Qué le pasaría a Josué? La isolación no es malo, pero tenía unidad de propósito. Él dijo: vamos a caminar, ok, pues vamos. Por eso el 7º día dieron 7 vueltas, hermano, y de repente empezó a temblar la tierra y empezó a suceder algo nuevo, algo que nunca había sucedido, alguien que ellos no habían experimentado, hermanos, y las murallas cayeron. Y los guerreros subieron de frente, hermanos, cerraron el círculo y destruyeron a todos los de Jericó, porque la mano de Dios estaba con ellos. Y también yo quiero cruzar el Jordán en lo personal, con la presencia de Dios, porque yo anhelo, yo quiero una doble unción del Señor. Escuche esto. No para que digan: ay, hermano, eso es como que algo diferente con él. Yo he visto cambios en mí que Dios me ha enseñado. ¿Y sabe qué? Nomás le digo: gracias, Señor, que sea para bendición de los hermanos.
Así de fácil es todo. Y yo quiero cruzar el Jordán con la presencia de Dios a mi lado y llegar a ese lugar en donde el Señor desciende en su carro de fuego y que me dé una doble unción, una doble porción, para cuando yo regrese al Jordán, ya no voy a necesitar el arca del pacto. ¿Se acuerdan que prediqué eso? Ya no necesitamos el arca del pacto, lo que necesitamos es tener a Dios en el corazón. Y el que está enfermo de cáncer, en el nombre de Jesucristo, se es sano. Y el que está enfermo de cualquier enfermedad terminal, en el nombre de Jesucristo se sana. Y si hay una enfermedad en una comida, usted llega y la toca y es sana, hermanos, por el poder del nombre de Jesucristo. Y esta iglesia se va a convertir en una iglesia poderosa en Dios. Una iglesia que alaba y se siente hermosa la alabanza. Una iglesia que adora y se siente hermosa la adoración. Una iglesia que hace una actividad como la que hicimos el viernes y es todo un éxito, hermano. Una iglesia que se va a un parque y juega con los niños y es todo un éxito, porque la presencia de Dios, la bendición de Dios está entre nosotros. Aleluya, dale un aplauso más fuerte al Señor, porque eso no lo puede hacer nadie, solamente un Dios poderoso cuyo nombre es Jesucristo. Ese es el Dios nuestro, el que nos abre las aguas para que la iglesia camine y no haya obstáculos ahí, lo despierta a lo nuevo, a lo hermoso, a lo emocionante, nos da pasión para hacer las cosas. Qué bonito una iglesia emocionada, apasionada por Dios. Que para cuando el pastor está haciendo los planes en lo que vamos a trabajar, ya están desesperados en saber qué vamos a hacer. Y no está diciendo, a ver, ¿con qué sale el hermano? Sino que dice, ay Señor, dale al hermano rapidez ahí en la pluma, en la computadora, para que termine el trabajo, el plan de trabajo, porque ya quiero entrar. ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos van a cruzar el partimiento de las aguas? Este día, hermanos, este día vamos a ponernos de pie en el nombre del Señor. Gloria al Señor Jesús. Las aguas hoy están abriendo un camino para un nuevo despertar. ¿Cuántos quieren comunión y cuántos quieren doble unción? ¿Cuántos quieren cruzar al otro lado? ¿Cuántos quieren algo nuevo de parte de Dios? Yo estaba sintiendo en mi corazón hacer algo especial, hermanos. Y el Señor le está revelando a nuestra hermana Damaris algo que Dios quiere que se haga. Sin necesidad que me diga la hermana, yo casi estoy seguro que es lo que yo estoy sintiendo en mi corazón, porque desde el día de ayer que Dios me inspiró este mensaje, hermanos, Dios puso algo en mi corazón. Yo le voy a pedir a nuestra hermana que pase, ponga su corazón en lo que estamos haciendo, hermanos, y decida cruzar las aguas el día de hoy. De nuestra hermana que nos explique, por favor. Haz de Cristo, hermano. Quiero darle toda la honra y toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es bueno. Sobre todas las cosas Él es bueno, hermanos. Quiero pedirle a mi hermana, mi pastor, si puede orar por mí, porque
en esta tarde, pues, el Señor ha pedido algo, ¿verdad? Y le doy la honra y la gloria, pues, por este grande privilegio. De este lado, hermanos, donde están los proyectores, el Señor me ha mostrado una visión donde los ángeles, desde que comenzó la predicación, ellos han instalado una barca gigante, grande, y tienen un lema, unas letras de oro, una pantalla blanca con letras de oro, y las palabras que fueron colocadas ahí fueron amor y unidad. Y en esa, luego hacia abajo hay otras letras donde dice una nueva visión para mi iglesia, dice el Señor. Y al mero frente puedo ver a nuestro pastor Efraín Andrade con unas vestiduras blancas, 2 ángeles y una águila. Y hermanos, lo sorprendente para mí es que yo le compartí a mi pastor el viernes que los ángeles, el día que estuvo el hermano Venegas, traían un lazo. Yo le expliqué a él, y yo le estaba diciendo a él, hermano, que yo le estaba pidiendo una revelación al Señor sobre eso que ellos traían, porque eran muchos, hermanos, y había unas escaleras que se movían, y eran muchos ángeles, y conforme daban vuelta las escaleras, como en forma de círculo, se bajaban ángeles diferentes, y había un ángel superior al que había. Y yo le había estado pidiendo a mi Señor Jesucristo que me diera la revelación de un lazo. No sé, las parejas que vinieron el día de las parejas del mes pasado, la hermana Lorena traía un lazo, y un lacito donde nos estaba amarrando ella, pues, a todas las parejas, y un lazo similar a ese, pero de oro, hermanos. Ese día que el hermano estuvo aquí, se bajaron y todos agarraron ese lazo y empezaron a caminar por todo. Yo le comentaba a mi pastor el día viernes, y yo vi, hermanos, como de este lado empezaron ellos a agarrar esta cinta y a colocarla todo, y terminaron amarrando y haciendo como una forma de una corbata aquí en medio del púlpito, aquí. Y yo le decía al Señor, pues, yo le estaba pidiendo mis oraciones, yo le decía al Señor que y yo vi, hermanos, cuando ellos empezaron ahorita en esta visión a extender ese lazo, era un rollo gigante, y empezaron conforme ellos caminaban, los ángeles empezaron, y donde iban ellos, hermanos, con ese lazo se iba formando una barca muy blanca, blanquita, y la fueron formando conforme iban caminando con el lazo, se iba formando esa barca. Y yo le decía al Señor que gracias, porque esa era la revelación que yo le estaba pidiendo al Señor. Y se empezó a formar aquella barca gigante. Y una de las palabras que me decía el Señor, me decía: el motivo que ves a mi siervo aquí es porque él va a tomar el control de esta barca. Y podía ver a mi pastor que estaba al frente de esta barca, y a un lado de él había estaba una águila de oro muy fina, y había una luz, y me decía: él va a tomar el control de esta barca, decía, y él va a invitar a cada uno, decía, a que entre en esta barca. Y decía el ángel del
el Señor, yo no quiero que ninguno se sienta forzado a lo que yo estoy pidiendo. Aquí sé que lo que requiero es voluntad, dice. Voluntad en cada uno, pero decía que Él pedía que entráramos todos a esta nueva visión, a este nuevo comenzar que Él tiene para nosotros. Y decía que nuestro pastor iba a hacer un llamamiento, pero no iba a obligar a nadie. No quiere, el Señor decía que no quiere nada a fuerzas, que todo sea de nuestra propia voluntad. Y decía el ángel que dejaba ese control de esa barca en manos de mi pastor. Decía, yo voy a darle instrucciones. Yo voy a darle instrucciones qué va a hacer con esa barca. ¿Cuál es este nuevo comenzar? Decían los ángeles. Y que Él quería tratar con todos nosotros para que todos pudiéramos ver más allá de esa visión. Porque era un gran comenzar para esta iglesia, esta mi iglesia, decía. Y me dijo 3 veces, esta mi iglesia. Voy a prepararlos para esta nueva visión. Esa ha sido la palabra del ángel del Señor. Y esa ha sido la visión que el Señor me ha dado en esta tarde. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Damaris. Amén, hermanos. Aleluya. Gracias al Señor, hermanos, por esa apertura de ojos espirituales para poder ver lo que el Señor tiene para su iglesia. Amén. Y el arca ha sido creada, hermanos. Gloria al Señor. Actos creativos, actos proféticos de parte de los ángeles. Aleluya. Y de ese cordón de oro con el cual unió a la iglesia el miércoles pasado cuando estuvo nuestro apóstol y profeta Orlando Venegas, hermanos, de ahí se ha creado esta barca que representa la nueva visión en la cual el Señor quiere que nos embarquemos. Gloria a Dios. Y el Señor quiere que nadie se quede fuera de la barca, pero está definiendo que debe de ser algo voluntario, hermanos. Gloria a Dios. Y el hecho de pasar aquí al altar va a ser parte del acto en el que estamos respondiéndole al Señor, hermanos, en que nos estamos subiendo a esta barca. Y al llegar aquí al altar, quiero que haga el acto profético de levantar sus pies, como cuando usted se mete en una barca. Amén.
Salvador.